En este vídeo vamos a hablar de bases y conceptos asociados, como por ejemplo las coordenadas y la dimensión de un espacio vectorial. Empecemos considerando esta matriz, que la utilizaremos para los ejemplos. Esta matriz está sobre el cuerpo de 5 elementos y vamos a considerar el espacio vectorial V generado por las columnas de V. Cualquier vector Y de V se puede poner como combinación lineal de los vectores de V, por definición de espacio generado, es decir, de la forma V por X, para algún vector de parámetros libres X. Si V tiene columnas linealmente independientes, entonces este X es único. Vamos a verlo. Supongamos que podemos escribir el vector Y de dos formas, como V por X o como V por X'. Entonces V por X menos X' será 0 y por lo tanto X menos X' estará en el anulador de V. Pero ese anulador es 0 por ser linealmente independientes, entonces X tiene que ser igual a X'. Esto nos introduce el primer concepto que vamos a tratar en este vídeo. Si V es una matriz, diremos que las columnas de V o V mismo es una base del espacio vectorial V si cumplen estas dos condiciones. La primera, ser linealmente independientes, y la segunda, ser generadoras del espacio V, es decir, que el espacio V es el espacio generado por las columnas de V. En este caso, hemos visto que, dado un vector cualquiera de V, se puede encontrar un único vector X tal que Y sea de la forma V por X. A este vector se le dará un nombre que es vector de coordenadas de Y en base V. Y lo representaremos como Y igual a X con V como subíndice, X sub P. Vamos a ver cómo se calculan las coordenadas de un vector con respecto a una base. Vamos a tomar, en este mismo ejemplo, el vector Y formado por 2, 4, 4, 3, 4. Es un vector que está en el espacio vectorial V. Y vamos a calcular las coordenadas de Y en base V, siendo V la base que teníamos en el caso anterior. Vamos a ver cómo se aplica la definición. Y tiene que ser de la forma V por X. Entonces ponemos la matriz V y multiplicamos la matriz por un vector de parámetros y lo igualamos con el vector Y que nos han dado. Eso nos da una serie de ecuaciones que vamos a ir escribiendo.
La primera ecuación corresponde a la primera fila de la matriz B, la segunda ecuación a la segunda fila y así sucesivamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es resolver ese sistema y con eso obtenemos los valores x1, x2, x3, que son las coordenadas de y en base P. Si resultase que al hacer este sistema de ecuaciones no encontrásemos solución, eso sería porque el vector del que estamos intentando calcular las coordenadas no pertenece al espacio. Entonces hemos encontrado que nuestro vector y es el 2, 1, 3 en base B. Vamos a ver ahora una segunda forma de resolver este problema. Vamos a hacer la reducción por filas de la matriz B ampliada con la matriz identidad. Y al hacer esa reducción nos aparecerá una matriz del siguiente tipo. La matriz identidad, abajo ceros, eso es porque las columnas de B son linealmente independientes al ser base, y a la derecha de la matriz identidad nos queda la matriz inversa por la izquierda de B, que llamábamos A, y abajo a la derecha de los ceros nos quedan unos vectores que nos van a dar las ecuaciones implícitas del espacio. Vamos a utilizar esta matriz A para calcular las coordenadas del vector y con respecto a la base B. Para ello ponemos la ecuación y igual a b por x, puesto que por definición x son las coordenadas de y en base B, y multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por a. Entonces tenemos que a por y es a por b por x, pero a por b es la identidad, porque a es la inversa por la izquierda de b, y por lo tanto eso es x. Entonces hemos conseguido despejar el valor de x multiplicando a por el vector y. Vamos a comprobar que efectivamente obtenemos las coordenadas que estábamos buscando. Si hacemos este producto, obtenemos 2, 1, 3, que eran las coordenadas que ya habíamos obtenido por el proceso anterior del sistema de ecuaciones. Las ecuaciones de H eran las ecuaciones implícitas y ya sabemos que el vector y pertenece al espacio V si y solo si H por y es igual a 0, es decir, se cumplen las ecuaciones indicadas por la matriz H. Eso ya lo vimos cuando hablamos de coordenadas de espacios dados en implícitas y en paramétricas.
Vamos a suponer que tuviésemos dos inversas laterales de la matriz B. Vamos a ver que en ese caso nos van a dar las mismas coordenadas. La relación entre A y A' es que tendrá unos parámetros C multiplicado por H, pero entonces A por I es lo mismo que A' por I más C por H por I, pero H por I es 0, porque cumple las ecuaciones del espacio y por lo tanto eso es A' por I. Es decir, que el cálculo no depende de la inversa lateral que elijamos de la matriz B. Vamos a poner estos resultados en forma de teorema y añadiremos alguna otra cosa. Supongamos que B es un espacio vectorial con una base B. Entonces, reducimos la matriz B ampliada con la matriz identidad y obtenemos una matriz del tipo I0AH. Entonces, para cualquier vector I de V, A por I son las coordenadas de I en base B, tal y como hemos visto anteriormente. También sabemos que I está en el espacio V si cumple las ecuaciones implícitas, es decir, H por I es 0. Y también se cumple una tercera propiedad, que es que I pertenece a V si y solo si B por A por I es I. Fijémonos que A por B es la identidad por que A es la inversa por la izquierda de B, pero B por A no es la identidad. Sin embargo, esta propiedad 3 nos dice que B por A se comporta como si fuese la identidad sobre los vectores de V y solo sobre estos. Vamos a demostrar esta propiedad 3 que no habíamos visto hasta ahora. Si I es un vector de V, I se puede escribir en base B, de la forma B por X, y por lo tanto B por A por I es B por A por B por X, pero A por B es la matriz identidad, y por lo tanto eso es B por X, que es I. Recíprocamente, si B por A por I es igual a I, entonces, si lo multiplicamos por la matriz H, H por I es H por B por A por I, pero H por B es 0 y por lo tanto H por I es 0. Y utilizando la propiedad 2, deducimos que I pertenece al espacio V. Bueno, vamos a ver qué pasa si tomamos dos bases de un mismo espacio vectorial V. Y tenemos las coordenadas de un vector en base B'. Por ejemplo, X' son las coordenadas de un vector en base B'. Y queremos calcular las coordenadas de ese mismo vector, pero en base B. Entonces, si nuestro vector I es B'X', porque X' son las coordenadas en base B', lo que queremos es un X tal que I sea B por X. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. B por X es igual a B' por X'.
Si multiplicamos por una matriz inversa por la izquierda de la matriz B, despejamos el valor de X, que es el que estamos buscando, como A por B' por X'. Bueno, pues esta matriz A por B' va a recibir un nombre que es la matriz de cambio de base B' a base B, y la denotaremos por P, B'P, y como hemos visto es A por B', siendo A cualquier inversa por la izquierda de la matriz B. Vamos a ver las propiedades de esta matriz de cambio de base. Tomaremos V, un espacio vectorial, B', B' y B segunda, tres bases del espacio V, y entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera es que la matriz de cambio de base B' a base B es AB', siendo A inversa por la izquierda de B. Esta propiedad ya la hemos visto. La segunda es que si queremos describir por columnas la matriz de cambio de base, las columnas de esta matriz son las coordenadas de cada uno de los vectores de la base B' escritos en base B. Vamos a verlo. Supongamos que B' es la base formada por estas columnas. Entonces, ¿qué sería A por B'? Pues sería A multiplicado por cada una de esas columnas. Es decir, AV'1, AV'2, etc. Pero nosotros sabemos que multiplicar A por un vector V nos da las coordenadas de dicho vector en base B. Por lo tanto, los AV' sub i son las coordenadas de V' sub i en base B. La tercera propiedad es que el cambio de base B a base B es la matriz identidad. Eso es inmediato porque por la propiedad 1 es el producto de A por B, donde A es inversa por la izquierda de B y por lo tanto el producto es la identidad. Vamos a ver qué pasa si combinamos las tres bases. Pues el producto de las matrices de cambio de base B' a B por el cambio de base de B segunda a B' es el cambio de B segunda a B'. Y la demostración es la siguiente. El primer producto sería AB', A', B segunda, y sabemos que B' A' no es la identidad, pero se comporta como si lo fuera para los vectores de V. Y en particular los vectores de B segunda están en V, por lo tanto eso es A, B segunda, que por la propiedad 1 es la matriz de cambio de base de B segunda a B. La quinta propiedad es que todas estas matrices son matrices invertibles. ¿Por qué? Pues porque utilizando la propiedad 4 y la propiedad 3, si combinamos los cambios de base en un sentido y en otro, obtenemos la matriz identidad.
Y utilizando esa propiedad 5 llegamos a una propiedad muy interesante, que es que todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. Y para ver eso, simplemente fijémonos que la matriz de cambio de base de una base a otra es AB', pero AB' tiene como número de filas y como número de columnas el número de vectores de las bases B y B'. Por lo tanto, como tiene que ser una matriz cuadrada por ser invertible, el número de elementos de ambas bases tiene que ser el mismo. Pues este número de elementos va a recibir un nombre que es dimensión del espacio vectorial V. Ese número será muy útil en el futuro para hacer muchos ejercicios. Vamos a ver ahora cómo utilizar las bases para representar aplicaciones lineales entre dos espacios vectoriales cualesquiera. Una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales tiene la misma definición que entre los Kn, es decir, f de la suma de vectores tiene que ser la suma de los f's, y f de multiplicar una constante por un vector saca la constante fuera y multiplicado por f del vector. Esa es la misma definición que teníamos en las aplicaciones lineales de Kn a Km. Pero ahora si tomamos bases en los espacios vectoriales, podemos definir la matriz de f en las bases B' y B, y la denotaremos M sub B' B de f, a la matriz tal que si tomamos un vector B'X' en el primer espacio, es decir, un vector de coordenadas X' en base B', entonces, si lo multiplicamos por la matriz de la aplicación lineal en bases B' y B, nos va a dar las coordenadas de f del vector en base B. Entonces, la matriz de una aplicación lineal en unas bases nos representa la aplicación lineal siempre que traduzcamos los espacios a coordenadas. Esta matriz tiene varias propiedades. La primera es que se puede calcular como la matriz de bases B' y B de f como A por f de B', siendo A cualquier inversa por la izquierda de B. Y la demostración es simple porque esta matriz multiplicado por X' nos tiene que dar las coordenadas de f del vector, pero las coordenadas de f del vector es multiplicar por la matriz A, ya lo hemos visto. Y como esto es cierto para cualquier X', es cierto para las columnas de la matriz identidad, y por lo tanto la matriz de f multiplicado por la matriz identidad es A por f de B' por la matriz identidad, y en la matriz identidad deja fijos todos los elementos y de ahí deducimos la fórmula.
La segunda propiedad es que si queremos describir las columnas de la matriz en bases B' y B de F, se puede hacer de la siguiente forma. Si V'1, V'2, V'n' son los vectores de B', entonces la matriz está formada por las coordenadas de los vectores Fv'1, Fv'2, etc. en base B. La tercera propiedad nos va a relacionar distintas bases con la composición de aplicaciones lineales. Supongamos que tenemos tres espacios con bases B segunda, B' y B y la composición de las aplicaciones lineales F y G. Entonces, la matriz en las bases respectivas de la composición es el producto de las matrices en las bases que corresponden. La cuarta propiedad es que si consideramos la aplicación identidad de un espacio vectorial en sí mismo y tomamos dos bases diferentes, la matriz de la aplicación identidad en esas dos bases diferentes es precisamente la matriz de cambio de base que ya habíamos definido. Y la última propiedad es que si tenemos una aplicación lineal entre espacios del tipo Kn y Km, entonces en esos espacios podemos tomar las bases canónicas, que son las columnas de la matriz identidad, y resulta que la matriz de F es la matriz de F en bases canónicas. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en un ejercicio típico de este tema. Supongamos que tenemos una aplicación lineal entre dos espacios y nos pueden dar la matriz de F o la matriz de F con respecto a ciertas bases y nos piden con respecto a otras bases. Bueno, pues supongamos que tenemos la matriz de F, que sería la matriz de F en bases canónicas, y nos dan dos bases. Y nos piden cuál es la matriz de F en esas bases. Pues ¿cómo se solucionarían este tipo de problemas? Siempre lo que tenemos que hacer es poner el diagrama de los espacios con lo que conocemos y lo que queremos calcular. Entonces tenemos F, lo conocemos en bases canónicas y queremos cambiar a otras bases. Pues ponemos la aplicación identidad y ahora ponemos en los otros espacios las bases que nos dan. La composición de estas tres aplicaciones, la identidad compuesto con cualquier cosa es esa misma cosa, por lo tanto es F, pero ahora F dado en bases B' y B. Entonces hacemos el producto de estas tres aplicaciones y tenemos dos matrices de cambio de base y la matriz de F en canónicas, que es la matriz de F que ya nos la dan en el enunciado. Entonces vamos a ver cómo son las matrices de cambio de base con respecto a las bases canónicas. Si queremos hacer la matriz de cambio de base C a base B, sería la inversa por la izquierda de B, pero en ese caso es la misma inversa, multiplicado por la matriz de la base canónica, que es la identidad, y por lo tanto es B a la menos 1. Y en el otro caso es la matriz de la identidad a la menos 1 de la base canónica, multiplicado por B'. Entonces simplemente escribimos la composición y ese producto, una vez calculado, sería el resultado del ejercicio.